permisos. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, y el doctor Nino Casanelo, penalista y académico. Les invitamos para analizar uno de los tantos casos que se desarrollan en la justicia ecuatoriana, quizás los casos más emblemáticos, como ha sido Metástasis, que ayer se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de 21 de los 30 procesados que fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada. Hay otros tantos casos como sobornos, Odebrecht, purga, plaga, obstrucción de la justicia, independencia judicial. Pero centrados en este caso, ayer empezó, incluso con incidentes, no deja de incidentar el procesado Vilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Quiso sacar de la escena a uno de los jueces, pidiéndole que se excuse, no lo logró y avanzó este proceso en esta instancia de la audiencia de juzgamiento que debe continuar en las próximas horas. ¿Cómo mira esta situación hasta llegar a que brille la verdad, partiendo de los principios, debido proceso, derecho a la defensa, principio de inocencia? Pero la justicia tiene que caer, le pregunto a la doctora Mariana Yepes, y solo como referencia, ¿cómo vemos el comportamiento de otras justicias? Voy a citar el de la justicia peruana. Ayer condenaron a 20 años por recibir $35 millones de Odebrecht el expresidente Alejandro Toledo. Antes fue sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori, que ya falleció. Se suicidó Alan García, expresidente peruano. Ollanta Humala, el expresidente, también estuvo en la cárcel. Pedro Pablo Kuczynski no está en la cárcel, pero él dio el indulto a Fujimori. Alejandro Toledo, que les mencionaba. Pedro Pablo Castillo, que también está en la cárcel. Es decir, la justicia ha actuado y ha sentenciado en al menos de los 6 expresidentes de la República. En el Ecuador se sigue hablando de persecución política, del argumento del influjo psíquico, cuando el país lo que quiere, insisto, que brille la justicia con los debidos sustentos. ¿Cómo ve el desarrollo de este caso Metástasis, doctora Mariana Yepes? Muy buen día. Buenos días, licenciado, gracias por la invitación. Y buenos días, doctor Casanelo, un gusto compartir con usted este espacio. Y también un saludo cordial a quienes nos están escuchando. Yo creo que se ve con optimismo el avance de este proceso. Es uno de los procesos más importantes que ha tenido el país, la justicia penal ecuatoriana. Veo también que ya está concluyendo. Entonces, concluyendo en la primera parte, ¿no? Digamos, está en la etapa de juicio, donde se presentarán las pruebas y llegaremos a obtener la sentencia de primer nivel. Luego existen recursos, existe el recurso de apelación, el de doble conforme, que es un recurso nuevo, que también sería antes del recurso de casación, y por último tendríamos el recurso de revisión. Pero estamos caminando hacia la culminación de la etapa de la etapa probatoria, digamos, de toda la investigación que realizó la Fiscalía, y que después en esta etapa que hemos comenzado ayer se convertirá en prueba todo aquello que obtuvo la Fiscalía. Este proceso, desde luego, es totalmente diferente a aquellos que mencionó respecto a la actuación de la justicia peruana, ¿no? La justicia peruana actuó en casos típicamente de corrupción en contra de altas autoridades, como son los expresidentes. Y uno de ellos, el emblemático caso de Odebrecht,
que no solamente ocasionó corrupción, motivó corrupción, hizo de la corrupción un medio de vida de los altos ejecutivos del Perú, sino también aquí en el Ecuador. Pero este caso no fue tratado con la dureza que ha sido tratado en otros países, no solamente en el Perú, sino también en otros países. Y que desde luego no surgió aquí, no inició aquí por las investigaciones realizadas en el país, sino que vino desde Estados Unidos, ¿no? La fiscal de la Fiscalía General de Estados Unidos tomó la iniciativa y nos comunicó que se había cometido actos de corrupción en este tema con la intervención de la empresa Odebrecht. Pero bueno, estamos en un buen momento, creo que para la justicia, y así caminarán los otros procesos como el caso Purga, los otros casos también en que están inmersos jueces, inclusive de la Corte Nacional. Creo que es un anuncio positivo para la justicia ecuatoriana y para la sociedad. En este caso, es un caso especial, considero, porque nace de un narcotraficante, o sea, surge desde el narcotraficante, desde sus teléfonos que fueron tomados como evidencias materiales luego de un acto criminal que hubo en el Centro de Privación de la Libertad, donde se dice que falleció Norero, porque muchas personas todavía no creemos que haya fallecido. Y de los teléfonos, de la información que se obtuvo, prácticamente nace todo este proceso. Norero cruza, Norero es el que se beneficiaba, Norero es el que corrompía a jueces, abogados, policías, y todo es una organización criminal para beneficiar, pero en el camino han cometido varios delitos aquellas personas que están involucradas en este caso. Bienvenida, doctor Nino Casanelo, penalista académico. ¿Cómo ve el desarrollo de este caso Metástasis? Como bien decía la doctora Mariana Yepes, un caso emblemático, que a diferencia de otros, como se ha mencionado del Perú, aquí hay un problema de protección de la justicia al narcotráfico, como se ha evidenciado, incluso con la colaboración de ex jueces, ex fiscales, que han testimoniado que sí, que cometieron el delito, que admiten que van a devolver dinero. Es decir, no habría para esos casos ninguna discusión. ¿Cómo ve este proceso, doctor Casanelo, y qué tiempo llevaría? Si sabemos que están 30 procesados, 21 de los cuales están desde ayer en la audiencia, 9 no han sido llamados, no se instala hasta que sean capturados. ¿Cómo ve esto, doctor Casanelo? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo a la doctora Mariana Yepes, un saludo a la distancia también para la audiencia Radio Democracia. Bien, sinceramente, pues como lo señalaba la doctora Yepes, es un hito importante en el país, porque también supone, y esperemos que esto o este hilo no nos lleve al futuro a más casos tan penosos como este, pero una suerte del primer acercamiento de lo que el Ecuador podría denominar un maxi proceso, ¿no? Por la cantidad de procesados originarios que tuvo. Ayer inicia una serie de jornadas largas, estimado Miguel, la audiencia tiene que conocerlo. Inicia este proceso, este juicio, ¿sí? Con alegatos, con lo que tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa han propuesto probar. ¿A través de qué? De la prueba que van a practicar en los siguientes días. Esta prueba pues va a constar de testimonios. Vamos a escuchar por primera vez a los involucrados dar su versión de los hechos, de lo acontecido, con la posibilidad de los otros presentes, dependiendo de las estrategias de las defensas técnicas, ¿sí?, de contrainterrogar a las diferentes partícipes o personas que tengan información sobre el tema. Vamos a escuchar por primera vez el soporte técnico y los procedimientos utilizados en la extracción de la información, un tema que bien mencionaba la doctora fue sustancial y además ha construido sobre los demás casos. Nos va a demostrar también cuál va a ser la línea de acción de la Corte Nacional, por lo menos al corto, cuando los otros casos empiecen a entrar en su etapa de juicio. Pero muy importante, y esto es tal vez
lo fundamental, estimado Miguel, y recojo las palabras de la doctora Yepes, ha iniciado, va a ser público, vamos a escuchar de viva voz en medio del proceso qué tienen que decir las personas que no se sometieron a un abreviado y que han decidido ir a pelear por una supuesta declaratoria de inocencia. Y esto es importante porque nos va a permitir contrastar, ¿sí?, hasta dónde el estándar en materia de delincuencia organizada puede tratar de ser manipulado en función de hacer parecer que la sola pertenencia o imputación, como muchos de ellos lo han mencionado, no permite establecer o probar su participación en una estructura de delincuencia organizada. El estándar a nivel internacional es principalmente de prueba indiciaria abundante. Veremos entonces si, tal y como ha sido presentado el caso, se sostiene y nos da un hito, como bien lo han mencionado ustedes en la Administración de Justicia, o si en su defecto se establece un estándar en algún punto en cuanto a la valoración de las pruebas tan alto, pues, que más bien nos marque dificultades de cara a la necesidad de corregir, más que en el plano normativo, en el plano procesal, a la hora de encontrar o no a los responsables. Sin perjuicio de aquello, y solo a partir del dato que nos dio estimado Miguel, efectivamente son 30 los que han ido o fueron llamados a juicio, son 7, me parece, las personas que están prófugas, y es uno la persona cuyo procesamiento se ha suspendido porque entiendo está terciando para las elecciones que se van a realizar en el mes de febrero. Siendo así, insisto, va a ser de mucha importancia y jornadas muy largas, porque por cada práctica de prueba, las defensas de los demás procesados presentes van a tener la oportunidad de contrainterrogar, de preguntar, de contrastar con información. Y yo estoy muy positivo, estimado Miguel, sin perjuicio de las decisiones, del camino un poco trajinado que ha tenido el caso, con abreviados, con ciertos sobreseimientos, que Fiscalía va a lograr, por lo menos con relación a quienes ha señalado como directores y a un buen número de colaboradores, ¿sí?, una sentencia favorable. Porque el caso, que ha generado escozor en la opinión pública, claramente nos ha demostrado que algo anda mal en nuestra administración de justicia. Y si bien las comparaciones son odiosas, y creo que las realidades de nuestro país y Perú son distintas, comparto finalmente lo que nos dice la doctora Yepes, de que por lo menos, ¿sí?, nos da un buen aire, ¿no? Esta buena percepción de que al menos tenemos un procesamiento y lo estamos teniendo en términos relativamente rápidos. Yo recuerdo un comentario allá por el mes de diciembre, cuando esto inició, considerando los incidentes propios de este tipo de procesamientos, yo pensaba que a lo mejor nos íbamos a encontrar instalados en esta audiencia, no sino hasta diciembre o enero, a fuerza de incidentes, ¿no? Ayer hemos escuchado uno que no ha sido acogido por parte de uno de los procesados, y al menos la instalación es bastante, estimado Miguel, para poder empezar hasta lo que será su culminación con los alegatos de cierre y la eventual sentencia. Doctora Mariana Yepes, aunque es difícil establecer el tiempo que llevará esta audiencia de juzgamiento, hay 21 al menos que están en este caso, ellos tendrán el derecho a la defensa. ¿Se puede estimar qué tiempo? Porque como bien recordaba el doctor Casanelo, esto empezó en diciembre del año anterior, y le pregunto, ¿aun cuando hay procesados que tienen otras órdenes de detención o condenas, no pudiera caducar en algunos casos, si es el único caso, la prisión preventiva al año? Bueno, ya habiendo sentencia, creo que la situación estaría cambiando, ¿no? Es un tema interesante el que usted plantea, pero yo creo que la sentencia estará después de lo que demore esta audiencia, ¿no? Esta audiencia tiene tantos procesados que me parece a mí que se irá para unos 15 días, ¿no? Unas 2 semanas, 3 semanas, luego tendremos la audiencia.
Y entonces ya deja de ser una prisión preventiva, pues ¿no? Ya es una sentencia, aunque no esté en firme porque existen recursos para eso, ¿no? Pero me parece que por ese lado no podrían obtener la libertad muchas de las personas que están involucradas, que están dentro del proceso en este momento. Ahora existen las otras personas que tienen órdenes de prisión preventiva también y que están prófugas. Ese es otro tema diferente, ¿no? Que habría que tratar. Yo quisiera resaltar en este momento algo que se me viene, ¿no? Que cómo ha cambiado la justicia. No digo de buena a mala, sino cómo ha cambiado la administración de justicia para que sea observada, analizada, escuchada por la ciudadanía. Lo cual es, en esto juega un papel muy importante los medios de comunicación. Entonces, esto hace algunos años, de sentarnos a conversar sobre el desarrollo de un proceso y las posibilidades de éxito o de fracaso de los fiscales y de los jueces en un proceso tan complicado como el que ahora se está sustanciando, era totalmente imposible, ¿no? La justicia era reservada en todo sentido y hubo que tomar las medidas aconsejadas por el Banco Interamericano para que sea haga pública. Y ahora también la propia Corte Nacional, el propio Consejo de la Judicatura, hace que cualquier persona que tenga interés pueda acceder a los procesos. Y este es uno de aquellos ejemplos, ¿no? Que existe una dirección electrónica y que muy bien podemos estar como asistiendo al proceso. Eso es importantísimo porque es parte del control ciudadano. Y entonces no podemos, los fiscales y los jueces tienen que actuar de acuerdo con las pruebas porque todo está abierto a la ciudadanía, todo está abierto a un control. Doctor Nino Casanelo, los tiempos, decíamos, si usted recordaba, fue en diciembre. ¿Cuánto durará 2, 3 semanas, 2 meses, esta audiencia que deberá ser continuada? Más allá de los incidentes que han ocurrido, audiencia de juzgamiento en el caso Metástasis. Bien, como lo señalaba la doctora Yepes, no menos y a paso bastante acelerado, de 2 o 3 semanas. Ahora, hay que tener en cuenta otros 2 aspectos, ¿no? También tenemos situaciones propias de la Corte Nacional, otros agendamientos, otras causas que tienen cierto nivel, digámoslo así, de premura, garantías constitucionales, así que los jueces tendrán que de una u otra manera hacerse espacio también para atender sus otras obligaciones, y en este interín lo que esperamos es que no existan dilaciones, ¿no? Otros incidentes, descompensaciones de salud, renuncias de defensas técnicas, que con dolor hay que decirlo, pueden ocurrir. Creo que el rol de la Defensoría Pública va a ser sustancial, su atención alrededor de esto, para que si existe algún incidente con las defensas técnicas puedan asumir, digamos, directamente las defensas sin que mañana se le interponga tiempo de preparación o argumentos de este estilo, que los requieren, pero lo que decimos es que esto no dilate 1 semana o 2 semanas su adelanto, su desarrollo. Y en función de aquello, yo creería, sí, que probablemente podríamos contar con una sentencia, salvo que se disponga lo contrario, o que el destino disponga lo contrario, tal vez para mediados del mes de noviembre, ¿sí? De lo contrario, y un poco pues en la línea pues de lo que un poco ya resaltaba la doctora Yepes, pueden ocurrir 2 cosas, pues, ¿no? Efectivamente, si no llegamos a la última semana de diciembre que se cumple el año con una sentencia, no necesariamente ejecutoriada, pero sí con una sentencia, así lo ha dicho la Corte Nacional en resoluciones, sí podríamos ver personas que empiecen a tratar de elaborar el argumento de una posible caducidad. No creo que lleguemos a esto, creo que falta mucho por recorrer y veremos muchos incidentes, pero es muy importante que los jueces tengan mucho temple en la dirección de las audiencias, precautelando los derechos constitucionales de las partes, sí, pero estructurando una agenda, mal que lo digamos, pues que probablemente va a girar en torno a la buena prosecución de este caso. Tengamos en cuenta, y para que la audiencia nos escuche, estimado Miguel, que empieza un proceso muy largo, ¿no? Solo pongámonos a pensar
con la extensión de la pericia, por ejemplo, de extracción de información de los teléfonos celulares, ¿sí? Que son largas, que son algunos de los indicios principales con relación a algunos de los procesados. Imagínense, no solo en el aspecto técnico, sino en cuanto al contenido, cuánto tiempo se puede tomar un perito que va a tener, de acuerdo a nuestras normas de prueba electrónica, que exponer la técnica utilizada, pero además interpretar medianamente, digámoslo así, el contenido de estos teléfonos. A ese ejercicio luego hay que sumarle las preguntas que le quiere hacer la Fiscalía con relación a esto y luego las preguntas de cada uno de los defensores, que no dejan de ser 21. Ahora, como bien lo señalaba la doctora Yepes, con relación a las personas que están prófugas, pues ellas no pueden alegar una caducidad de la prisión, pues no han pasado un solo día en el caso de aquellos que tengan esta medida dictada en su contra. Y un poco interesante es la discusión, pues ya eso será más adelante, de la situación procesal particular de quien suspendió su proceso por el proceso electoral o por, digamos, la contienda electoral que se avecina, ¿no? Porque técnicamente para la fecha en la que se proclamen los resultados se debería reactivar su procesamiento y deberíamos ver pues una audiencia más o menos como la que ha ocurrido en otros casos, la que podría ocurrir en el tema del denominado caso Encuentro, pues donde hay procesados que están en trámite o en pleno trámite de extradición, cuyo procesamiento se activará apenas pues su situación los ponga a disposición de la justicia. Ciertamente son jornadas muy largas, como bien lo señala la doctora Yepes, creo que es un ejercicio no solo para que la ciudadanía pueda tener escrutinio del proceso investigativo, se entere de cómo se manejaban, tristemente debemos decirlo, muchas cuestiones en la justicia, porque están recogidas en este proceso investigativo, para fijar un estándar de valoración de prueba electrónica para casos futuros por parte de la Corte Nacional. Y en general, para los estudiantes de Derecho, es un ejercicio interesante para que de primera mano ellos escuchen también cómo es el ejercicio de práctica de prueba, ¿no? Mucha agua tendrá que correr, estimado Miguel, se avecinan jornadas largas y lo que esperamos todos a partir de este escrutinio público es poder ver de primera mano una administración de justicia, y aquí quiero ser muy claro, no hipercastigadora, no autoritaria, no, una administración de justicia sana, capaz de crear precedentes para todos, de darnos reglas claras en testimonio, en pericias, y que al final estos elementos sean plenamente valorados por los jueces a la hora de dictar una sentencia, ¿no? Creo que eso es lo que nos va a poner más en alto, más aún en un caso tan sensible como este, que habla de que una estructura, entre otras cosas, trataba de torcer a la justicia ecuatoriana. De alguna manera nos va a dar un remozamiento, ¿no? Va a rejuvenecer un poco nuestra institucionalidad y nos va a permitir en los casos subsiguientes, purga, plaga, etcétera, pantalla, ¿sí?, lograr precedentes que marquen un antes y un después. No sin antes, pues usted ya sabe, Miguel, aprovecho siempre este espacio, igual con la doctora Yepes, para hacer un llamado a las autoridades de que sin perjuicio del avance de estos casos, ¿sí?, exploten, ahonden en la lucha económica contra las organizaciones delincuenciales. Es decir, que se estructuren a más de casos de delincuencia organizada como este, con fuerte influencia en la administración de justicia, en grupos estructurados, que se empiece a atacar la faceta económica del delito, Miguel, sea a través de la delincuencia organizada, de los delitos concretos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito e injustificado, porque si algo nos han mostrado los casos Metástasis, Purga, Pantalla, es que existen grandes cantidades, grandes flujos de dinero que circulan en nuestra economía y que están puestos al servicio de torcer instituciones. Es ahí donde creo, estimado Miguel, el caso Metástasis nos hace un llamado de atención no solo a quienes transitamos en la administración de justicia, sino a las autoridades de control en general, a los nuevos superintendentes, a la Contraloría, etcétera. Doctora Mariana Yepes, los procesados tienen legítimo derecho a su defensa. Sin embargo, ¿usted cree que la Fiscalía ha presentado los debidos sustentos documentales, testimoniales, los audios, los chats,
como para decir que aquí hubo delincuencia organizada, porque hay personajes como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Vilma Terán, que dice que no ha cometido absolutamente nada, que no hay nada, que no hay pruebas, cuando el fiscal ayer ya comenzó, el fiscal subrogante, el doctor Toainga, ya comenzó a presentar, a exhibir esto. ¿Cree usted que hay los suficientes elementos para este caso? Bueno, yo no me atrevería a dar un criterio sobre eso, ya que no conozco el expediente, ¿no? Pero de lo que ha pasado en el histórico de este proceso, creo que habrá los elementos, porque los jueces han dictado las medidas cautelares primero y apenas hace 2 semanas, me parece, que dictaron el auto de llamamiento a juicio. Entonces tiene que haber los elementos. No creo que haya una ligereza en eso. Y la Fiscalía ha hecho todo lo posible, digamos, para justificar. Creo que toda la ciudadanía se ha enterado de cómo están estas investigaciones. No, me parece que sería una gravísima irresponsabilidad, por decirlo menos, si se le incluye a un alto funcionario, un ex alto funcionario de la Administración de Justicia, sin que haya tenido ninguna participación. Existen los... si me permite, doctora Yepes, con un hecho dentro de este proceso, hay cercanísimos colaboradores del doctor Vilma Terán que han aceptado el delito y que le dijeron que le entregaron dinero. Es decir, hay algunas pruebas de sus propios colaboradores, digo, dentro del proceso. Así es, de aquellos que se acogieron al procedimiento abreviado. Pero también hay las grabaciones de los teléfonos en Orero, porque él es que prácticamente orientaba, obligaba, y entonces, ¿qué había? Una cantidad de abogados que se prestaban para colaborar, policías que le colaboraban, y también cómo se obtenían las resoluciones. Ahí en las grabaciones que hemos conocido públicamente todos, es que se menciona a una persona como Diablo, se lo identifica Diablo, y esa identificación corresponde lamentablemente al doctor Terán. Ahora, él claro que dice eso está forjado, ¿no es? Pero usted mismo lo está mencionando, licenciado, es el tema de aquellos colaboradores, íntimamente colaboradores, que eran amigos de él y que los llevó a trabajar en el Consejo de la Judicatura, que se han acogido al procedimiento abreviado y que han declarado que efectivamente ellos le entregaron dinero y colaboraron con él, inclusive redacciones de resoluciones, para que salgan bien atendidos aquellas personas que tenían interés en habeas corpus o en salir libres, ¿no es cierto? Todo eso tiene que analizarse. Y en lo que se refiere, el doctor Casanelo tiene mucho conocimiento de la etapa del trámite procesal, digamos, del proceso penal, pero yo creo que también habría que anotar una inquietud que tengo para corroborar la responsabilidad de aquellos que han participado en estos hechos de la delincuencia organizada y por tanto en todos aquellos ilícitos para los cuales se hizo la organización criminal. Pues para algo se hizo la organización criminal, no fue para sentarse a conversar, ¿no es cierto?, para jugar naipes, no, era para cometer delitos, de aquellos delitos que son graves. Y entonces, ¿quiénes se acogieron a este sistema de procedimiento abreviado y que tuvieron unas sentencias condenatorias reducidas? Ellos emitieron su declaración. Esa declaración es una declaración anticipada, fue ante la autoridad. Esas declaraciones también tienen que ser llevadas a la etapa de juicio. Entonces ya no en forma personal, sino que por escrito se convierte en una prueba documental. Todo eso va a corroborar la responsabilidad de quienes se encuentran inmersos en este proceso. El doctor Casanelo mencionaba que podría ser hasta mediados de noviembre. Y yo creo que esa sí es una aspiración que tendríamos, ¿no? Porque el mes de octubre ya está concluyendo, no tenemos sino 1 semana y media para que concluya. Y creo que avanzará hasta la primera semana de noviembre el proceso. Pero luego tenemos la resolución que deben dictar los jueces. Los jueces también se tomarán su tiempo para poder estudiar, para elaborar físicamente su sentencia, ¿no? Y entonces yo sí creo que, bueno, no soy tan optimista como el doctor Casanelo a mediados de noviembre, creo que será a fines de noviembre. Y me parece que así serían los plazos.
Bien, más allá de los plazos, doctor Nino Casanelo, ¿cree usted que es un caso bien sustentado, bien documentado, con pruebas contundentes, lo que ha presentado la Fiscalía? Porque, como se ha mencionado, hay casos en donde se ha evidenciado el testimonio de cercanos colaboradores que dieron el procedimiento abreviado, la colaboración eficaz, que señalan algunos de sus jefes dentro de esta delincuencia organizada. ¿Está bien sustentado, cree usted, lo que ha presentado la Fiscalía? Sí, yo creo que el caso, sí, es bastante sólido, estimado Miguel, pero no podemos dejar de ver un tema, y es importante decirlo, ¿sí? La Fiscalía originalmente inició este proceso contra más de 50 personas por diferentes motivos, incluida una decisión judicial de por medio del sobreseimiento. Los cargos, pues, en mayor y en menor medida, se han podido plenamente justificar respecto a unos, y con respecto a otros incluso ha habido decisiones de sobreseimiento. Como cualquier caso bien llevado, estimado Miguel, tampoco podemos satanizarlo por el hecho de que los jueces valoren de una u otra manera ciertos elementos y consideren que no hay indicios, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor de la práctica de la prueba se determina mañana que ciertos elementos contra ciertos de los imputados, ¿sí?, no son lo suficientemente sólidos, o en el ejercicio de contradicción han perdido su sustento, pero sí lo son con relación, por ejemplo, a los directores, ¿sí? Entonces, si ese es el ejercicio o la resolución o la conclusión a la que llegan los jueces después de largas jornadas de escuchar el caso en mediación con las pruebas, parte de que nuestra administración de justicia gane credibilidad, si bien tiene que ver con respaldar la labor de Fiscalía, como ciudadanos también tiene que ver con seguir la teoría del caso, escuchar a las defensas, y si mañana también tenemos una decisión de inocencia por parte del tribunal con respecto a ciertos procesados, reconocerla, porque eso también supone darle confianza al sistema. No podemos esperar siempre que si están 22 entrando a juicio, creamos entonces que los 22 ya son culpables. Que mañana existan 2, 3, respecto de los cuales pudiera existir una declaratoria de inocencia, igual nos tiene que llevar a pensar, al menos en lo que tiene que ver con los cargos a quienes dirigen esta organización, porque ya la teoría del caso es clara. Es una organización, un grupo de abogados al servicio de una persona aparentemente fallecida, como bien decía la doctora Mariana Yepes, que estructuraron una red de influencia a través de operadores, policías, fiscales, jueces, para lograr los cometidos de este antiguo líder criminal. Esa es la teoría del caso. Pero ¿qué pasa si de esta red de colaboradores con relación al eje central de la organización, que recordaremos la Convención de Palermo nos establece diferentes tipos de organizaciones, no solo jerárquicas, sino también horizontales, esporádicas, con pertenencia, digámoslo, permanente, a veces con pertenencia esporádica? Si alguno de los señalados como colaboradores no pueden ser identificados plenamente a través de los indicios y de los elementos de prueba, ya es prueba, dentro del juicio, pues parte de respetar a la justicia será también reconocer esas sentencias absolutorias. La Fiscalía podrá apelarla, pero, insisto, es muy importante que la ciudadanía siga de cerca el proceso a través de los medios, como lo señala la doctora Yepes, ¿sí?, justamente para que no le quede un sinsabor mañana, o solo la noticia de 21, 17 o 14, igual la justicia no aprende. No, hoy vamos a escuchar la prueba, tenemos que hacerlo con temple, tenemos que hacerlo con suficiente estudio, como el que deberán tener los jueces, y formar nuestro criterio. En otra época hubiera sido imposible, hoy es una realidad, y creo que esa es de las grandes garantías para que este caso, que estoy seguro tendrá resultados óptimos dentro del derecho, tenga una sentencia justa. Si en ese sentido la Fiscalía ha hecho un buen trabajo, créame Miguel, debo decirlo, para bien o para mal, se ha destapado parte de una realidad en nuestro país, que es un sistema que de una u otra manera era funcional para ciertos intereses de ciertos actores oscuros,
hay otra parte del sistema, hay grandes fiscales, hay grandes jueces que no han sucumbido a esto, y creo que se erige el caso Metástasis y sus secuelas como un símbolo, una luz que de alguna manera acentúa a aquellos que no han caído en estas prácticas que de una u otra manera no toda la administración está corroída. Que el caso por sí mismo deba condenarlos a todos, habrá que verlo. Hay casos muy puntuales de personas que han generado defensas y que más allá de estar peleando en juicio probablemente logren enervar los cargos contra ellos, ¿sí? Y en función de aquello, creo que la ciudadanía tiene que comprender que en tanto el caso termine con esa estructura de corrupción y nos permita conocer la verdad, al menos referencial, jurídica de lo que ocurrió, ha hecho más por la justicia ecuatoriana que lo que hemos vivido en los últimos 7 u 8 años. Es importante mantener ese proceso, ¿sí? Y dejar este precedente, como lo decía, futuro, con nuevas investigaciones ya en el carácter económico, ¿sí? Tiene que castigarse el crecimiento económico irregular. Doctor Nino Casanelo, para que nos ilustre, si la Fiscalía ha encontrado como autor de delincuencia organizada a uno de los procesados, el doctor Javier Novillo, y a los 20 restantes identificados como colaboradores, entre ellos, por ejemplo, el general de policía Pablo Ramírez, exdirector nacional del SNAI, que habría dado comodidades en la cárcel al narcotraficante Leandro Norero. ¿Cuánto le correspondería al autor de la delincuencia organizada y a los identificados como colaboradores? Seguro. Tengamos en cuenta, Miguel, que varios de estos hechos, de acuerdo al eje investigativo, habrían acontecido principalmente en el periodo en el que estaba privado de la libertad del señor Norero. Esto fue entre mayo del año 2022 y octubre del año 2022. Es decir, ni siquiera estaba vigente la reforma de marzo del 23 respecto al tipo penal de delincuencia organizada. Respecto de los directivos, hoy con una pena mucho mayor, pero para esa época teníamos de 10 a 13 años a los, digámoslo así, a las cabezas, a los organizadores, y teníamos, puede ser que la memoria me sea ingrata con el anterior articulado, me parece que entre 5 y 7 o de 7 a 10 para colaboradores. Así que la mayoría, como usted lo señala, está en un rango de sentencias que debe ir alrededor o en promedio hacia 7 años. Otras cuestiones que las hemos vivido, por ejemplo, algunos de ellos pudieron acogerse a procedimiento abreviado, y valga señalarlo, justamente porque los hechos datan del 2022. Pero en los casos subsiguientes, purga, ¿sí?, pantalla, esto ya no lo vamos a ver porque existe reforma en nuestro Código Orgánico Integral Penal, ahí sí la de marzo del 23, ¿sí?, que evita poder acogerse a estos beneficios puntuales. Doctora Mariana Yepes, usted decía, preguntaba cómo ha cambiado la justicia, y quiero plantearles un tema. Tengo en mis manos el dictamen del juez nacional Julio Cesarín Gayanza respecto de otro caso, el caso de las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, y en donde ha habido dilatorias. Cierto es que hay que cumplir con todo el proceso del estado de defensa para que no argumenten indefensión. Para este viernes a las 8:30 se ha convocado por 6ª ocasión, dice el juez, les convoco al trámite, se le vuelve a convocar por 6ª oportunidad a Jorge Glass, entre ellos uno de los responsables del caso de las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Lo que había hecho Glass anteriormente es cambió de abogada y pidió considerar tiempo prudencial, dice el escrito, al nuevo señalamiento y no quedar en estado de indefensión. Está bien cumplir con todo,
Pero esto no puede dilatarse. A lo mejor el viernes nos instala séptima convocatoria, octava convocatoria. ¿Hasta cuándo puede, para sentarse al menos el inicio de este proceso, doctora Yepes? Bueno, esa es una de las argucias que se presentan en los procesados, ¿no? Alargar, pero ¿qué es lo que pretenden con alargar? Hacer cansar a la justicia, hacer cansar al control ciudadano. Eso me parece inadecuado. Si el motivo es el cambio de abogado, la falta de preparación por parte de la defensa, y yo creo que para eso están en la Defensoría Pública, ¿no? Entonces los defensores públicos son llamados a colaborar precisamente en estas circunstancias. Yo creo que el juez de la Corte Nacional, en este caso, debe también haber convocado a la Defensoría para que se pueda realizar el proceso. No solamente este caso se ha demorado muchísimo dando largas. Recordemos que ha habido otros, por ejemplo, el caso de los helicópteros, que se demoró tanto que el tiempo fue beneficioso para los que estuvieron procesados. Y así ha pasado con muchísimos casos. Ahora, lo que sucede también es que no puede inmediatamente señalar el juez la diligencia, porque existe un calendario para el despacho de las causas, para la realización de otras audiencias. En el sistema procesal oral, pues el juez debe atender las audiencias con la debida anticipación y señalar las fechas correspondientes. No es como en el sistema escrito, que se señalaba la diligencia y se cumplía, y el juez estaba encerrado en su despacho escribiendo las resoluciones. Aquí tiene que estar presente en las audiencias y después de las audiencias dictar las resoluciones políticas y todo el proceso de audiencias. Claro, a propósito de lo que usted dice, doctora Mariana Yepes, voy a leer una de las disposiciones del juez nacional Julio César Inga, es punto 2.3. Una vez más se reitera que para la diligencia antes indicada, este viernes, se contará con Defensoría Pública, en el caso concreto con el doctor Diego Jaya Villacrés, defensor público, quien deberá estar preparado para asumir la defensa en caso de ausencia de los abogados particulares designados por los procesados. Es decir, aquí ya no hay escapatoria, digamos. Yo creo que ha dado el remedio, ¿no? Ha dado la solución, la posible solución a este problema de falta de defensa. Uno de los temas que se discutía respecto de la intervención de los defensores públicos en el momento que no ha ido un defensor es que se le improvisaba la defensa. Y eso es violatorio contra el derecho del procesado, porque no tiene tiempo suficiente para preparar. Pero en esta providencia que usted da lectura, se encuentra que el juez le está dando el debido tiempo y advirtiendo que se prepare un defensor público ya con nombre y apellido. No es aquel que pasa por ahí y se le llama, venga, usted que es defensor público, siéntese y defienda al procesado. No, le da el tiempo suficiente para que él también se prepare. O sea, él estudiará el proceso y presentará todos los argumentos en defensa de quienes al momento de la audiencia no tienen abogado. Pero generalmente esta se quedará, yo creo que en el plano como de amenaza, porque los procesados quieren su defensa técnica, quieren su defensa personal. Me parece que es una buena medida que adoptó el juez, que tiene su experiencia el juez. El juez es aquellos jueces temporales que fueron nombrados para la Corte Nacional. Él es un juez con algún tiempo de ejercicio jurisdiccional en la Corte de la Suerte. Entonces, esperemos que tenga lugar la diligencia, ¿no? Y que no haya más ampliaciones de plazo, porque lo único que pretende es que no haya la audiencia y que se canse la justicia y que no lleguemos a la resolución. Doctor Nino Casanelo, para que nos ilustre sobre este caso de la reconstrucción de Manabí, el involucramiento a Jorge Glass, y que va a audiencia fijada para este viernes, 8:30 de la mañana, por sexta oportunidad. ¿Qué pasaría si la nueva defensora técnica se enferma? Porque esos han sido los argumentos. ¿Tendrá que asumir el defensor público, que con nombre y apellido se pone en la providencia, para no seguir dilatando? ¿Hasta cuándo se puede dilatar esto? Sexta audiencia. Bien, Miguel, solo como precisión,
hice un breve recorderis por las notas, es de 5 a 7 colaboradores y de 7 a 10 por las fechas respecto a directores, en el caso de Metástasis, las penas que arriesgan, ¿no? Ahora bien, efectivamente, suscribo lo que señala la doctora Yepes, es el actuar procedente, designar un defensor público. Si bien... Doctor Casanelo, por lo que usted dijo, para que continúe, una interrogante ciudadana. Sí, si claro. Es que le pusieran un escenario consentido o no, si le pusieran al principal responsable de delincuencia organizada 10 años, ¿necesariamente tienen que ponerle la mitad a los colaboradores o caso por caso podría ser de 5 a 7 años? ¿No? El delito de delincuencia organizada tiene una particularidad. Su tipicidad está redactada atribuyendo roles, ¿sí? Todos son coautores de delincuencia organizada. Lo que pasa es que unos tienen un rol directivo en el primer inciso y otros tienen un rol de colaboración. El artículo a la fecha aplicable, y lo decimos así porque es la conducta cuando en teoría se cometieron estos actos, en la ventana entre mayo y octubre del 2022, un poquito más adelante, ¿sí? En ese periodo, digámoslo así, al que cumplía el rol de dirección, la pena aplicable era de 7 a 10 años. Y a quien cumplía el rol de colaboración, la pena aplicable es de entre 5 y 7 años. Dependiendo de los elementos y las circunstancias planteadas por cada una de las defensas, ¿sí? Podríamos ver a cada uno que la Corte les imponga, ¿sí? En función del rol que cumplieron, pese a ser coautores, penas en cualquiera de las dos escalas. No necesariamente por ponerle 10 al primero le debo poner 5 al segundo, ¿sí? Vamos a suponer un caso, estimado Miguel. Uno de los colaboradores, a través de los indicios, claramente participó en 5, 6, 7 ocasiones proveyendo información o dándole reportes a esta persona o a su grupo contra aquella persona, pues que aun cuando los indicios dan cuenta de que colaboró, lo hizo en una ocasión. Muy probablemente esa persona sí tenga una pena mucho más reducida que aquella del que colaboró 5 o 6 veces. Que es claro de parte de Fiscalía que estos roles los ha atribuido ya en su imputación. Y de esos la gran mayoría están prófugos. Entonces, sabemos que la mayoría de penas, por haber establecido más colaboradores que directores, van a oscilar entre 5 y 7 años, estimado Miguel. Ya, vamos con el caso Glass y la sexta convocatoria a audiencia. Bien, tenemos que tener en cuenta, pues, que es potestad de los jueces y es el deber de la Defensoría Pública acudir al llamado de los jueces a efectos de proveer de defensa técnica a las personas que no cuenten con una. Y este no contar con una hay que tomarlo con pinzas, como bien lo decía la doctora Mariana Yepes. ¿Por qué? La Constitución le da derecho a las personas a tener un abogado de confianza, sea público o privado, a la hora de enfrentar las audiencias. Sí, pero eso no significa que a cuenta de que mi abogado privado en varias ocasiones no concurra a las audiencias, o en su defecto, que a mí se me ocurre una y otra vez sustituir a mi defensa en el ámbito privado, yo puedo incidentar los procedimientos con esto. Es cuestión de los jueces evaluar si esta conducta se hace repetitiva y lo que busca es dilatar, es decir, actuar contra el principio de buena fe y también contra una garantía constitucional que es la tutela judicial efectiva con celeridad. Y en ese caso, garantizando el derecho a contar con una defensa, pero pública, del procesado, asignarle un defensor que luego del estudio necesario de la audiencia la lleve adelante. ¿Por qué? Porque así el procesado no podrá alegar violación al debido proceso. ¿Sí? Esta garantía se cumple con la designación del defensor. Y se lo digo porque lo vivo en carne propia todos los días. Se ha vuelto una costumbre en el país dilatar las diligencias, ya de por sí difíciles de instalar en circunstancias variopintas, por las argucias procesales. En buena hora el señalamiento del defensor y de darse la audiencia
y de establecerse algún nuevo incidente con la defensa privada, tendrá la Defensoría Pública que asumir esa defensa y continuar con la audiencia. Bien, muchas gracias por explicarnos muy claro. Quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del Estado, y al doctor Nino Casanelo, penalista y académico, sobre al menos este caso Metástasis emblemático en la justicia ecuatoriana. Muchas gracias, doctora y Nino. A usted, estimado Miguel, doctora Yepes, un buen día. Saludos a la audiencia. Gusto, ¿no? Me parece muy bien, gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Excusas por la afonía, pero confiamos seguir con pie firme buscando la verdad. Antes de cerrar, quisiera dar una información de última hora. El presidente de la República, Daniel Noboa, tomó la decisión de cancelar la visita oficial a Brasil, donde tenía previsto participar en los foros de cambio climático este martes y este miércoles. El argumento que pone en la red social X el presidente: no voy a dejar a Mónica Palencia, la ministra del Interior, sola. Voy a acompañarla en todo su camino. Estoy seguro que la canciller representará a la altura al Ecuador, buscando soluciones regionales a la crisis energética, mientras yo la enfrento acá con el resto del equipo. Estamos atravesando momentos que nos desafían como país con determinación y frontalidad. Tenemos que enfrentarlos. Lo dice el presidente de la República. Cerramos la jornada de entrevistas. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero